Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida.
Todos estamos conscientes que desde el momento que nosotros venimos a Cristo, venimos porque le necesitamos a Él. Venimos porque estamos urgidos de algo. Hermanos, muy buenas noches. Gracias a Dios podemos llegar nuevamente este día jueves allá a sus hogares, esperando que cada uno de ustedes también se siga cuidando, no solo de lo que ya conocemos como el COVID, y también hay muchos vientos. Sabemos que febrero es un poco loco, como decimos aquí en Guatemala, pero cuídese, tápese bien, abríguese, evite salir sin alguna bufanda para que usted se mantenga sanito. Antes de empezar la meditación de la palabra del Señor, vamos a orar. Soberano Señor que estás en los cielos, muchas gracias por estar con nosotros, con tu pueblo, con cada uno de tus hijos. Muchas gracias por asistirnos, Señor, en cada momento de nuestra vida. Oramos que seas tú, Señor, el que nos guíe y que podamos meditar esta palabra con la dirección de tu Espíritu Santo, que tú nos edifiques, pero que también nosotros pongamos nuestra parte para poder obedecer tu palabra y para poder accionar esa palabra que nos das. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Aquí en el libro de Mateo, la palabra del Señor nos enseña algo muy importante. Vamos a tener una lectura en el capítulo 6 del libro de Mateo, de los versículos 5 y 6. La palabra del Señor nos dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. Aquí también tenemos otra versión, vamos a leerla. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les encanta que la gente los vea orar. Por eso oran de pie en las sinagogas y en los lugares por donde pasa mucha gente. Pueden estar seguros de que no tendrán otra recompensa. Cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable ahí en secreto con Dios, su Padre, pues Él da lo que se le pide en secreto. Aquí la palabra del Señor es muy clara y nos damos cuenta que en los tiempos que el Señor estuvo acá en esta tierra era muy común escuchar estas oraciones largas, como aquí la palabra lo establece, en las esquinas y en las sinagogas, porque si bien es cierto, la Escritura nos habla en relación a los fariseos, que era un grupo también de personas que su ejemplo era únicamente una apariencia, porque no vivían lo que ellos supuestamente aparentaban. Era un sistema religioso sustentado en una piedad de apariencia. Las oraciones eran generalmente basadas en expresiones que se repetían, eran en todos los casos la misma. Vemos también que aquí el Señor nos enseña la forma correcta de cómo hacerlo. Y es lo que nosotros tenemos que recalcar, porque
Yo sé que mucha gente ora y también aquellos nuevos convertidos que vienen al Señor, también debemos de enseñar lo que la palabra nos dice, cómo acercarnos delante del Señor, cómo orar, cómo dirigirnos al Padre. Entonces aquí está clarísimo que el Señor Jesús enseña que cuando estemos orando, la oración tiene que ser diferente a la oración que nosotros estamos viendo como ejemplo aquí de los fariseos, porque el Señor también les habló claro y los señala como hipócritas. Ellos fingían lo que no eran y era de cierta manera un engaño para a todos aquellos que le escuchaban. La oración que hacían era un medio únicamente para aparentar una piedad, y el lugar que para ellos era el mejor eran, por supuesto, las sinagogas donde habían bastantes personas, y también las esquinas donde transitaba mucha gente. Era el lugar para hacerse ver como personas muy piadosas. Ahora aquí lo que nosotros tenemos que leerlo bien claro es: cuando ores, dice, no seas como los hipócritas. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender es a orar como el Señor nos manda y dejar todas estas palabrerías que nosotros mismos conocemos y sabemos también, porque esa es cuando nosotros estamos platicando de algo o tenemos alguna cita o queremos hacer algo, creo que todos conocemos cuál es la forma nuestra de hacer las cosas, y hablamos de varias cosas para llegar a un punto, y eso precisamente lo conocemos porque aquí nosotros decimos qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, mejor vaya al grano de una vez. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, porque nosotros adornamos las cosas y a veces no son solamente adornos, sino que cuando ya queremos decir lo que está como el objetivo de nuestra plática, la persona ya está aburrida, porque hemos hablado de todo y llegamos al punto donde es básicamente por eso que pedimos la cita. Entonces, nosotros debemos de ser bien claros, concisos en nuestra forma de orar y en nuestra comunión con el Señor. Sabemos que el Señor, antes que nosotros lleguemos a Él, ya conoce lo que le vamos a decir. Entonces, no debemos de hacer uso de tanta palabrería en nuestras oraciones, sino que ser directamente muy claros con el Señor, porque eso es lo que Él nos está enseñando aquí en esta porción de su palabra. Podemos ir también ahí al libro de Lucas y ver un ejemplo muy claro en el libro de Lucas, en el capítulo 18, versículos 10 al 14, leemos aquí un ejemplo muy claro. Lucas 18, del 10 al 14. La palabra del Señor nos enseña y nos dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: a Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano está lejos. No quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro,
porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí es una parábola muy bien explicada por nuestro Señor Jesucristo, y nos pone un ejemplo bastante claro. Cómo realmente aquel fariseo oró y cómo aquel otro personaje que se encontraba ahí cerca también nos habla que ni quería alzar los ojos al cielo. Este publicano nos da un ejemplo, y el Señor nos habla en la misma parábola que este hombre descendió a su casa justificado. Lo que significa es que prácticamente es la forma de cómo debemos de orar. Entonces, la oración del fariseo nos dice: te doy gracias porque no soy como los demás. Entra él muy arrogante, muy seguro de sí mismo, de que él está consciente que es diferente a los demás, pero nosotros lo podemos ver que hay arrogancia, que hay orgullo, porque continúa y dice: te doy gracias porque no soy como los demás, no soy como los ladrones, no soy injusto, no soy adúltero, ni soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana y doy mi diezmo. Es decir, a este fariseo no le falta nada. Y es una oración que prácticamente, si él no necesita nada del Señor, ¿por qué lo está haciendo? Únicamente solo para satisfacerse a sí mismo. Y no hay absolutamente nada de humildad, de sencillez, porque él prácticamente está diciendo que él no es un adúltero, y también señala al otro que está ahí a la par: ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana y doy mi diezmo. ¿Qué tal? Este fariseo es un ejemplo claro de lo que no se debe de hacer para entrar en la oración, para entrar delante del Señor. Todos estamos conscientes que desde el momento que nosotros venimos a Cristo, venimos porque le necesitamos a Él, venimos porque estamos urgidos de algo, es decir, tenemos alguna enfermedad, tenemos problemas, estamos con alguna situación difícil que nosotros no podemos resolver. Nosotros nos damos cuenta que al venir a Cristo es una situación de necesidad, pero aquí vemos que este fariseo prácticamente no necesita nada porque está bien, es decir, él delante del Señor se justifica y según a los ojos de él mismo hace todas las cosas correctamente. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a presentar de esa manera ante el Señor si sabemos que Él lo conoce todo, si sabemos que Él conoce desde que nosotros nos levantamos? Él nos conoce qué es lo que hay en la profundidad de nuestro corazón. Entonces, es un ejemplo muy claro que debemos de aprender qué es lo que no debemos hacer. Ahora, la oración del publicano o cobrador de impuestos es totalmente contraria, y es una persona humilde que cuando se postra delante del Señor ni aun su vista levanta al Padre. Es una situación de humildad, de sencillez, y recordemos que la palabra del Señor nos dice que Él
está anuente a recibir aquel que tiene un corazón contrito, un corazón humilde, una forma de llegarnos delante del Señor es precisamente la que el mismo Señor Jesús nos muestra. En este cobrador de impuestos hay arrepentimiento, pide compasión porque en él hay sufrimiento, hay dolor, reconoce su pecado, confiesa que es pecador. Y entonces tenemos que ver que aquí el Señor prácticamente nos habla y nos deja bien claro. Si nosotros vamos a orar, debemos de hacerlo reconociendo que necesitamos de Él, que nosotros somos los primeros que reconocemos que no somos perfectos, que reconocemos que hay tantas debilidades en nuestra vida y que constantemente estamos ofendiendo al Señor. ¿Cómo realmente nosotros nos vamos a presentar delante del Señor cuando nosotros vivimos en un mundo lleno de pecado y cuando nosotros con una mirada o con un pensamiento ya ofendimos al Señor? Aunque hagamos lo que hagamos, es decir, si podemos ayunar, si podemos orar, eso es porque el Señor ha puesto algo diferente en nuestra vida, pero no significa que seamos mejores que los demás. Nosotros tenemos que ver que nuestra vida necesita diariamente de Dios y que nosotros tenemos esta enseñanza de su palabra precisamente para que nosotros seamos aprobados por el Señor. Nosotros al venir a la oración, venimos de una manera donde reconocemos que somos necesitados, que hay necesidad para enfrentar las diversas situaciones en este mundo. ¿Quiénes no tienen problemas? Cada uno tiene sus propios problemas, sus propias necesidades. Y Dios realmente está anuente a escuchar precisamente esas necesidades que sus hijos tienen. Entonces debemos de ver que es la forma como debemos de ser aprobados por el Señor, porque cuando la palabra del Señor nos dice aquí en el versículo 14, siempre en el libro de Lucas, en el capítulo 18, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Continuando ahora siempre con los primeros capítulos que leímos ahí de Mateo, regresemos y veamos el versículo 6 que nos dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Entonces es realmente que nosotros debemos de entrar a nuestro cuarto, cerrar la puerta y luego de una manera ya solos nosotros con el Padre debemos de dar inicio a la oración. Algo que nos habla muy claro es que dice: ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí entonces nosotros vemos que debemos de hacer realmente como el Señor lo dice. Nosotros debemos de estar únicamente solos, sin ninguna interrupción. Y lo que a veces nos interrumpe es que tenemos el aparatito del celular y aunque nosotros estemos orando, suena el teléfono y sencillamente lo contestamos. Pero estamos orando con nuestro Padre.
Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. El tiempo de oración debe de ser únicamente un momento de intimidad con nuestro Padre, para que esa intimidad la aprovechemos a platicar con el Padre. Este aparatito lo debemos de dejar a un lado, porque nosotros debemos de aprovechar el tiempo que dedicamos en esa intimidad con el Padre. Entonces, en estas oraciones privadas, Él nos pone atención. Él sabe que hemos apartado ese tiempo para poder reunirnos con Él. Creo que todos hemos tenido alguna reunión con algún amigo, alguna reunión de trabajo, y prácticamente ahí nos dedicamos a platicar aquello que tenemos como objetivo de la reunión, y no hay interrupciones. ¿Por qué realmente nosotros vamos a contestar una llamada cuando hemos dedicado ese tiempo a la comunión con el Padre? Debemos de tener ese respeto claro. No lo vemos, pero Él a través de su Espíritu está presente. Y debemos de tener ese momento de comunión con Él. Debemos de dejar claro que a Él le agrada que nosotros podamos buscarle. Si algo el Señor dejó claro en su estadía aquí en esta tierra, era sobre la necesidad de orar. Él estuvo en muchas ocasiones apartado porque se comunicaba con el Padre, haciendo lo que al Padre le agradaba. Él nos da varios ejemplos de oración, Él nos da varios ejemplos donde se apartaba precisamente del bullicio, y Él quería estar únicamente solo con el Padre. Es el ejemplo que nosotros debemos de aprender de nuestro Señor Jesucristo, que la oración la debemos de hacer de una manera íntima con el Padre. Por supuesto, también debemos de entender que hay oraciones donde estas oraciones las hacemos conjuntamente con nuestros hermanos. Oraciones donde nosotros nos convengamos con algún grupo de hermanos para poder clamar también por las diferentes necesidades. Y de esto también tenemos ejemplos bien claros, y podemos ir a ver al libro de los Hechos en el capítulo 4 y versículo 24 al 31 del libro de los Hechos, donde podemos leer una oración que fue convenida. La palabra del Señor dice: y ellos, o sea, habían varios, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira a sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que haga sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló,
y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Este es un ejemplo muy claro de una oración convenida. Por supuesto, podemos sacar mucho de ella, porque es una oración donde ellos no se están quejando delante del Señor, sino que llegan con Él y le dicen, mira sus amenazas. Y ellos ponen delante del altar precisamente lo que ellos están viviendo. Entonces, hay diferentes formas y maneras de orar, pero esta que acabamos de leer es una oración convenida. Cuando nosotros iniciamos leyendo la palabra, se nos da el ejemplo de cómo individualmente debemos de buscar al Señor, cómo debemos de orar, porque es una manera de presentar delante de Él las diferentes peticiones. Él nos enseña entonces que realmente Él conoce nuestras necesidades, que Él está atento a que nosotros nos presentemos de Él, porque Él conoce, de acuerdo a lo que leemos en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas muchas más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquí la palabra del Señor nos dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos. Él obviamente, antes que nosotros nos acerquemos a Él, sabe de cuáles necesidades tenemos, sabe de lo que nosotros vamos a pedir, a interceder. Él conoce muy bien lo que nosotros vamos a hacer. Y por eso precisamente es que debemos de poder leer muy bien estos versículos y entender que el Señor, si ya sabe lo que vamos a decir, únicamente tenemos que llegar con Él de esa forma muy clara. Hablar con nuestro Padre y no hacer muchas repeticiones, porque Él ya conoce de lo que nosotros tenemos necesidad. También podemos ir al libro de Mateo, al capítulo 7, versículo 7 y 8, donde nosotros vamos a leer lo siguiente. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. El Señor quiere que le pidamos, quiere que nosotros llamemos, que le busquemos. Él quiere saber de nosotros mismos las necesidades que estamos pasando, las tribulaciones, los problemas que cada uno y el pueblo del Señor tenga. Él está consciente de esa realidad, pero también Él quiere que nosotros nos acerquemos y que platiquemos con Él y que le digamos de nuestra parte todo lo que nosotros queremos decirle. Y en este sentido, nosotros, al acercarnos delante de su presencia, vamos a tener una relación íntima para poder comunicar con confianza, con sinceridad, con honestidad, lo que necesitamos. En algunas ocasiones, pues, hay enfermedad y vamos a pedirle que Él sane nuestro cuerpo. En ocasiones hay necesidades económicas y debemos de serle claro al Señor y decirle: Señor, necesito que tú suplas para mis necesidades, que seas tú el que provea lo que necesito. Hay necesidades de trabajo,
hay necesidades cuando tenemos a nuestros hijos frente a una situación complicada muchas veces, porque nuestros hijos no son obedientes a la palabra, porque nuestros hijos se desviaron de los caminos que les hemos enseñado. En fin, hay diferentes necesidades, las cuales el Señor está muy atento en poder recibir y escucharnos. Y por eso nosotros debemos de ser muy claros y muy concisos en nuestras oraciones. Como hijos nosotros debemos demostrar sencillez, humildad al estar delante de su presencia, porque sabemos que cuando nosotros nos postramos no estamos solos. Sabemos también que tenemos el auxilio del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos ayudará a interceder en todo momento. Entonces podemos leer ahí en Romanos 8:26, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces tenemos nosotros también el auxilio y tenemos a la persona del Espíritu Santo también para poder orar. Cuando nosotros iniciamos nuestras oraciones, debemos de pedir que la persona del Espíritu Santo nos ilumine, como dice el versículo, porque aquí está muy claro, porque dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, y es cierto, pero el Espíritu mismo intercede. Entonces, hay aflicciones en las que no podemos hablar muchas veces por las circunstancias que estamos viviendo, pero el mismo Espíritu Santo nos guiará para poder hacer las cosas para agradar al Padre, para agradar al Señor. Entonces, nuestro caminar de acuerdo a lo que estamos viendo aquí y siendo enseñados por nuestro Señor Jesús, debemos de ir delante de Él para poder tener el oportuno socorro. Entonces la palabra del Señor nos enseña cómo también Él oró en el Getsemaní, cómo en aquel momento Él se acercó a orar con el Padre, porque era un momento muy difícil, y precisamente también pidió el auxilio, también el apoyo de aquellos hombres que caminaban con Él, de aquellos discípulos que eran como nosotros, que se cansaban, que también tenían diferentes problemas, pero que también vemos que el Señor les pidió su apoyo para poder orar con Él en aquel momento crucial. Entonces leemos ahí en Lucas, en el capítulo 6 y versículo 12, dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Era una situación difícil y hoy nosotros lo podemos comprender. Aquel momento en el que nuestro Señor Jesucristo se acercó al Padre era por varias razones. Quería Él hacer la voluntad de Él, y llegado el momento preciso, Él quería cumplirlo de acuerdo al plan establecido. Él no quería hacer otra cosa que no fuera la voluntad del Padre. Y vemos aquí esa aflicción, porque lo que estaba prácticamente ofreciendo era su propia vida para que nosotros fuésemos salvos. Aquí Él nos da un ejemplo claro. Él fue al monte a orar, Él se apartó y era de noche, y no oró una hora, Él oró bastante tiempo, regresó una y otra vez y encontró a aquellos discípulos cansados del trabajo del día, pero que estaban durmiendo, que no sentían la aflicción que Él sentía en ese momento.
Es un ejemplo de oración en el cual nosotros vemos esa comunión íntima de hijo a padre. Y es lo que el Señor nos enseña, que no debemos de hacer largas oraciones, ni repeticiones, ni mucho menos justificarnos como nosotros andamos y hacemos nuestro día a día. Debemos de aprender que realmente hay algo más especial, que nosotros debemos de acercarnos con Él con un corazón contrito y humillado. Yo creo que si nosotros debemos de aprender y nosotros estamos conscientes que necesitamos de Dios, es la condición como Él nos enseña, cómo debemos de acercarnos a Él, cómo debemos de ir, de una forma sencilla y humilde, que Él estará con sus brazos abiertos, esperando que usted y yo podamos llegar con Él y expresar todas aquellas necesidades que tengamos, y sabemos que Él nos escucha porque hemos recibido también la respuesta a nuestras oraciones. Aquí es donde también actúa la fe y donde nosotros debemos de saber que si pedimos al Padre, también recibiremos, como lo hemos leído ahí: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Estas son palabras que deben de dar fortaleza a nuestro corazón, y si a veces la respuesta tarda, debemos de esperar confiando que el Señor tiene control de todo. Nosotros no debemos de preparar oraciones muy largas, sino que nosotros debemos de ir sencillamente y humilde con el Señor, no con grandes oraciones elocuentes, porque no nos servirá de nada, porque Él ya sabe qué es lo que necesitamos. Acerquémonos pues al Señor de una forma sencilla y de una forma donde nosotros podamos expresar lo que hay en nuestro corazón. En el próximo tema será precisamente la oración que el Señor nos enseña aquí más adelante. Esperamos que lo que el Señor nos enseña aquí lo podamos meditar y podamos ponerlo en práctica. Padre, en esta noche, muchas gracias por enseñarnos cómo debemos de orar. Tú estás siempre atento a nuestra oración. Tú conoces, Señor, desde antes que nosotros lleguemos, lo que hay en nuestro corazón. Y nosotros no somos mejores que los demás. Es por tu gracia, es por tu misericordia, es por ese sacrificio que nos podemos acercar al Padre. Y hoy que somos tus hijos y reconocemos que si estamos de pie y podemos estar ante el trono celestial, no es porque seamos nosotros mejores que los demás, es porque tu misericordia nos alcanzó y hoy estamos delante de ti precisamente por esa misericordia. Gracias porque tú nos amas, gracias porque tú conoces las necesidades que hay en cada uno de nuestros hermanos. Tú conoces, Señor, aquellas aflicciones y las ponemos también delante de ti para que seas tú, Señor, propicio y que des una respuesta de acuerdo a tu voluntad. Padre, enséñanos a orar cada día y que la persona de tu Espíritu Santo nos guíe. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Señor les bendiga y que pasen una feliz noche. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.